por este momento, por el momento donde estamos un grupo de tus hijos aquí, Señor, en este lugar. Gracias por habernos traído el cambio de estado espiritual, Señor, en el cual estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y nos trajiste, Señor, a este estado espiritual de vida, Señor. Y entendemos y comprendemos, Señor, que nuestra vida, la vida que nos has dado, Señor, es una vida producto de la fe y de la confianza profunda en ti, Señor. Permite, Señor, que cada persona en esta noche pueda ser un hijo tuyo, y si alguien no te conoce aún en lo personal, Señor, pueda hacerlo y pueda entender, Señor, que necesita de ti. Te agradecemos, Padre, te pedimos tu bendición. Te alabamos por lo bueno que eres, por lo maravilloso que eres para nosotros. En Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a abrir entonces, ahora sí, en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 hasta el 19. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 hasta el 19. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermanos, hay dos formas de vivir. Es vivir por vista o vivir por fe, ¿no? Vivir por lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, por lo que podemos experimentar y podemos analizar y ver el resultado de ello después de haberlo visto. O también vivir, como vemos aquí, por fe, por confianza total y plena en Dios. La vida cristiana, nuestra vida, si usted es un hijo de Dios, si usted ha recibido al Señor Jesucristo, si usted es salvo, si usted tiene a Cristo como el Señor de su vida, ya sabemos, Primera de Juan nos da las señales. Si quieres examinar si verdaderamente eres un hijo de Dios, examínate a la luz del libro de Primera de Juan. Allí vas a darte cuenta si verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque hay mucha gente que va inclusive a las iglesias, pero no es salva. Al final van a ir al infierno, porque por ir a la iglesia, por hacer cosas buenas, por hacer buenas obras, nadie se salva. Se salva aquella persona que tiene al Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. La ira de Dios está sobre él. Entonces, en primer lugar, si tú eres un verdadero creyente y quieres estar seguro de eso, lee Primera de Juan. Examínate a la luz de ese libro y vas a darte cuenta si verdaderamente eres un hijo de Dios. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, tu vida debería ser una vida de fe. Una vida de fe. Nosotros nunca hemos visto a Dios, o alguien lo ha visto. Tú no lo has visto a Dios, no he visto tampoco a Dios. No hemos visto a Jesucristo, no hemos visto el cielo, o alguien ha visto el cielo. Bueno, el cielo es de acá, literal, ¿no? Pero el tercer cielo, la presencia de Dios, nadie lo ha visto.
Tampoco hemos visto el infierno, no hemos visto el lugar de tormento, ninguno de esos lugares que menciona en los evangelios, ni el lugar donde irán al final el lago de fuego, el diablo y todos aquellos que no creyeron en Cristo. No lo hemos visto. Tampoco hemos visto alguna persona que haya escrito la Biblia, ¿no? Nadie de nosotros puede transportarse al pasado, ¿no? Como el superlibro, ese dibujito donde uno se retrocede en el tiempo. No hemos podido ni podemos hacer eso. No podemos ver a ninguna persona que escribió la palabra de Dios. No hemos visto ni siquiera un manuscrito original. Hay personas que sí pueden verlo, ¿no? Que sí pueden ver los manuscritos originales, pero nosotros que estamos aquí en Perú no podemos estar gastando un pasaje de avión para ir allá hasta donde está y va a ver, muéstrame un manuscrito original de la Biblia, y aunque nos muestren, no entendemos el idioma, ¿no? Y no podíamos cerciorarnos sin un traductor de lo que realmente es ese escrito de la Biblia, ¿no? Entonces, nuestra vida en realidad nuestro destino eterno está en cosas que nosotros no hemos visto. Nosotros no sabemos el resultado de nuestra salvación. Tú sabes que eres creyente, que eres un hijo de Dios. Tú sabes que tienes la seguridad eterna de ir al cielo, pero no has visto el cielo y no sabes cómo va a ser en el futuro. Simplemente lo crees porque tu vida debe ser una vida de fe. En este pasaje que hemos visto, hay algunos ingredientes específicos en la vida de Abraham que nos muestran algunos aspectos de la fe. Antiguamente los rabinos eran los maestros en la ley, de la ley judía. Los rabinos enseñaban que Dios había buscado un hombre que le agradaba, ¿no?, por sus obras, y que encontró a Abraham. Ellos decían, no, Dios estaba buscando un hombre justo, un hombre bueno, encontró a Abraham. Eso enseñaban los rabinos. Pero el libro de Hebreos nos muestra que Abraham no era justo en sí mismo. Él no era un hombre justo en sí mismo, sino que Dios lo contó como justo, como resultado de su fe. Él no era justificado por sí mismo, sino Dios lo contó, dice, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esteban, cuando predicó a sus compatriotas antes de ser apedreado, él dijo lo siguiente. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 2 hasta el 5. Hechos capítulo 7, versículo 2 hasta el 5. Esteban, este hombre, que el primer mártir cristiano, predicó a sus compatriotas que Abraham había dejado Ur creyendo en las promesas de Dios, y esto lo hizo por la fe. Versículo 2, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Para que un judío aceptara la salvación, y el libro de Hebreos está dirigido justamente a los hebreos, a los descendientes de Abraham, era necesario que esto se aplique a Abraham, porque ellos consideraban a Abraham como la expresión máxima de un judío. Era el hombre de la cual ellos se sentían orgullosos, era su padre. Entonces, si el libro de Hebreos ha de llegar a ellos, ¿no?, para explicarles la salvación, esto de la fe, de la salvación por fe y no por obras, tenía que ser aplicable a Abraham. En Romanos 4, el apóstol Pablo, en todo el libro de Romanos 4, en todo el pasaje de Romanos 4, el apóstol Pablo explica también acerca de Abraham, y lo usa como una ilustración central sobre la justificación por la fe y no por las obras. Nosotros somos justificados por la fe, no somos justificados por las obras. Ahora usted me dirá, los que poco tiempo tienen en la iglesia, ¿qué cosa es justificados?
¿Qué cosa es la justificación? No, ¿con qué se come eso? No. La justificación es el hecho que Dios te declara, no te declara culpable, porque todos somos culpables delante de Dios. Merecemos ir al infierno, merecemos ir a la condenación, porque somos pecadores. Tú eres pecador por una mentira, por un mal pensamiento, mereces la condenación, mereces el infierno, porque ya no eres santo. Solamente los santos pueden ir a la presencia de Dios. Solamente los santos, los sin mancha, los separados del pecado pueden estar con Dios. Y no tienes esa condición. ¿Quién te da la condición de santidad? Jesucristo. Ese proceso de declararte justo y no culpable, eso se llama justificación. Y los judíos, como les mencioné hace un rato, pensaban que Abraham era justificado por las obras. Pero aquí el autor de Hebreos les está explicando, y Pablo también explica, que Abraham no fue justificado por las obras. Quiere decir que nadie puede ir al cielo por hacer cosas buenas. Uy, no, yo no le hago daño a nadie. Escuchamos eso que dice la gente, ¿no? Yo soy un buen padre de familia. Por eso es que Dios me va a mirar y no me va a mandar al infierno. Dios es tan bueno que no me va a hacer, porque yo hago muchas cosas buenas. La gente que dice así está totalmente equivocada. La Biblia dice bien claramente, y Dios en su palabra nos muestra, que nadie es justificado por las obras, ni siquiera para los judíos su padre Abraham. Y tenemos que entender esto, hermanos, porque Abel, el que mencionamos hace 3 semanas, Enoc, que también hablamos también hace 2 semanas, y la semana pasada Noé, eran ejemplos parciales de la fe. En cambio, Abraham fue el primer hombre de fe, como un ejemplo establecido para nosotros. Y en este pasaje del 8 al 19 del libro de Hebreos, vamos a ver 5 características de la fe que nosotros también deberíamos tener. ¿Quieres saber si tu fe es una fe buena, una fe verdadera? Tienes que examinar tu fe personal a la luz de este pasaje de la Escritura. La Biblia siempre nos muestra y nos da luz acerca de muchas cosas. En este sentido, vamos a analizarlo desde el punto de vista de características, 5 características de la fe de Abraham y 5 características que pueden ser aplicables a tu vida. Examina tu vida a ver si tu fe verdaderamente es una fe agradable a Dios. Recordamos la fe que la gente dice yo creo en Dios, así dicen, ¿no? La gente dice yo creo en Dios, la gente dice no, yo también creo en Dios, igual que tú. Pero recordemos lo que dice el libro de Santiago, ¿no? La palabra de Dios dice que tú tienes fe, ¿no? Y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Realmente la fe produce obras. No es que uno se salva por obras, sino que si uno es verdaderamente cristiano, si tú eres creyente, vas a producir buenas obras, no para salvarte, sino como un resultado de que ya eres un hijo de Dios. Ahora, la gente que dice yo tengo fe, ¿no? y es la misma fe que se menciona también en Santiago y que dice que tienen los demonios. Como mencionamos hace 2 semanas, ¿los demonios tienen fe o no tienen fe? Tienen fe y tiemblan todavía, ¿no? El creyente a veces no tiembla, peca y no le importa, ¿no? Los demonios tienen mejor fe que algunos de los creyentes, entre comillas, si es que son creyentes verdaderamente, ¿no? Entonces, la fe verdadera y tu fe debe ser probada y a la luz de la Biblia, agarra tu Biblia y haz de cuenta que es una linterna, ¿no? Y te está alumbrando al corazón, a tu fe, ahí, aquí. 5 cosas que tú tienes que examinar de la vida de Abraham en cuanto a su fe y que tú tienes que saber si tu fe verdaderamente es una fe agradable a Dios. La primera, el peregrinaje de la fe. Segunda, la paciencia de la fe. Tercera, el poder de la fe. Cuarta, el efecto positivo de la fe. Y quinta, la prueba de la fe. Vamos a ver la primera, el peregrinaje de la fe. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, el plan de Abraham no era salir de Ur, después pasar por Harán, como hemos leído, ¿no? Para vivir en Canaán. Él no sabía que iba a ir a Canaán y que Canaán iba a ser el lugar final de su peregrinaje. Y inclusive ni siquiera se enteró, él no sabía cuál iba a ser el lugar hasta morir inclusive. Pero la palabra que utiliza aquí
en el versículo 8 es la palabra siendo llamado. Esa palabra siendo llamado es lo que llaman los estudiosos del idioma castellano, en este caso, y del idioma original también, es un participio presente. ¿No? Participio presente. ¿Dónde está Elvis? ¿Ha venido? No ha venido. Bien. Participio presente, ¿no? Este participio presente nos indica algo, tiene que ver con una obediencia instantánea, rápido, ¿no? Me dicen algo y obedezco rápidamente. Y todo lo que hizo Abraham giró en el llamado que le hizo Dios. Dios le estaba diciendo que vaya y él no estaba pensando ir o no ir. En su mente ya estaba yendo, ¿no? Es como cuando tú le dices a tu hijo, anda a la tienda a comprarme 1 kilo de arroz costeño, dice, ¿no? De 3.60. Entonces le dices a tu hijo así, y tu hijo ya está en la puerta, ya, y no tiene ni dinero, ya está en la puerta, te va a prestar propina para comprar, ¿no? ¿Qué hijo es así? ¿No? Generalmente los hijos dicen, ay papá, mándale a mi hermano, ¿no? Mándale a Alonso, él es más grande, ¿no? Y así tienen excusas y piensan, ¿no? Y tienes que estar pensando allí si va a obedecer o no. Abraham no era así. Él tenía obediencia instantánea, siendo llamado, rápidamente obedeció. En su mente ya estaba dispuesto a obedecer, rápidamente obedeció. En su mente él ya estaba yendo. También nosotros deberíamos ser así con Dios, ¿no? Algunos jóvenes y nosotros también los adultos sabemos qué quiere Dios para nosotros, pero nosotros lo pensamos. Se presenta la oportunidad de hacer algo malo y tú lo estás pensando, ¿no? Sabes que Dios no quiere que lo hagas, pero lo piensas. La idea sería la idea de una verdadera fe, de un creyente de verdadera fe es que cuando sabe que Dios quiere algo o dice algo, no está negociando. No está diciendo, uy, lo haré, no lo haré. De frente, inmediatamente, siendo llamado como Abraham, obedeces rápido. Recordemos que Abraham fue pagano, él no venía de un hogar cristiano, Dios no era la prioridad en su hogar. Recordemos lo que dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué 24:2 dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, ¿y qué dice? Y servían a dioses extraños, Ur, hermanos, estaba en Caldea, en Mesopotamia, ¿no? Estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Nos lleva nuestra mente al libro de Génesis, porque se acuerdan que el huerto del Edén estaba cerca del río Tigris y del río Éufrates. Y también estaba cerca a la futura, para ese entonces, ciudad muy famosa de Babilonia. Isaías 51 también habla acerca de Abraham. Isaías 51, versículos 1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Está hablándole a los judíos, ¿no? Ustedes fueron cortados de esa piedra. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Miren lo que le dice Isaías a ellos. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dios llamó, dice, a Abraham, ¿no? Quizás Abraham era una persona moralista, una persona buena, pero Dios no lo escogió por eso, ¿no? Dios escogió simplemente porque Él quiso. Él no lo escogió por sus obras buenas, Él no lo escogió porque Él era simpático, porque tenía habilidades, porque tenía cualidades. Él escogió a Abraham simplemente porque Dios es soberano y Él quiso hacerlo. Hermanos, cuando uno llega a Cristo, Dios nos exige un peregrinaje de la vida antigua a la vida nueva. Recordemos, Abraham era de Mesopotamia, era de Ur de los caldeos, gente muy idólatra,
muy pagana, gente que servía a dioses extraños. Y Dios los sacó de esa vida de idolatría y de lejanía de Dios, de repente de una moral, entre comillas, de una vida buena moralmente, pero que no era suficiente, ni siquiera en una mínima parte para la salvación. Dios sacó a Abraham de esa situación y la trajo a un peregrinaje. Lo sacó a un peregrinaje. Por eso nuestro primer punto es el peregrinaje de la fe. Hermanos, nosotros somos peregrinos. No somos extranjeros. Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra de Dios. El peregrinaje de la fe significa que tú tienes que salir de tu Ur a una vida diferente. Cuando uno llega a Cristo, entonces debe cambiar de la vida antigua a la vida nueva, pasar del paganismo e incredulidad a una tierra y a una situación nueva y diferente. Porque la salvación trae separación del mundo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dicen las cosas? Viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu vida antigua quedó atrás. Si antes tú eras devoto de la Virgen de Chapi, ahora te das cuenta que simplemente es un muñeco allí que no tiene mayor sentido. Si antes participabas en tus fiestas patronales, te das cuenta que eso es la vida antigua, no le agrada a Dios. Si antes tú eras adicto a la pornografía, hoy te das cuenta como cristiano que ya no es eso agradable a ti, porque eso no le agrada a Dios. Es un peregrinaje de la vida antigua a la vida nueva. Si antes eras una vecina a la cual todos odiaban, ahora debes ser una vecina a la cual todos quieren, porque tu vida es un peregrinaje de la vida antigua a la vida nueva. Entonces hay diferentes cosas y tantas cosas que podemos ver. Si antes eras una persona celosa al extremo, o si eras una persona renegona al extremo, tu vida, después de conocer al Señor, tu fe, debe hacerte que tú hagas ese peregrinaje de tu Ur antiguo a la vida nueva. Recordamos lo que dice también Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, agradable y perfecta. No te conformas al mundo. No te conformas a lo que este mundo ha establecido como patrón. Si la gente en su mayoría dice que la homosexualidad es una opción, tú dices que es pecado porque la Biblia lo dice. Si la gente en su mayoría aprueba el aborto porque ponen argumentos cual sea, tú sabes que no le agrada a Dios y no te conformas al mundo. Es el peregrinaje de tu Ur, del Ur que tú tenías antes de conocer a Cristo, ahora a esta nueva condición espiritual, a esta nueva condición de tu mente. Hermanos, nosotros no podemos ver las bendiciones y la satisfacción de vivir en Cristo si antes no conocemos personalmente al Señor. Tú debes conocer al Señor personalmente, hermanos, lamentablemente, y eso es una realidad en las iglesias, y no digo solamente en la nuestra, en muchas iglesias va a haber gente que puede venir a la iglesia, lo volvemos a repetir, y que no es creyente, no es un hijo de Dios. No simplemente vienen porque les gustan las canciones, les gusta el ambiente, les gusta el compañerismo, pero no tienen una vida transformada. En su corazón realmente no está el Señor Jesucristo. Y espero que esa no sea tu condición en esta noche, porque estás en un grave peligro si es así. Es importante, y lo recalca el pastor, lo recalcan los hermanos que enseñan, examínate si verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque podemos ser un número grande de personas, pero necesitamos que haya creyentes verdaderos que vivan una vida de fe verdadera, porque ese tipo de creyentes son los que van a transformar el mundo. Hermanos, necesitamos examinarnos y estar seguros de que somos realmente hijos del Señor. Y por eso mucha gente no vive satisfecha su vida cristiana, no viven la vida cristiana. Dicen, la vida cristiana es aburrida, dicen, ¿no? Y tienen ganas de regresar al mundo, es porque probablemente no sean hijos de Dios. El verdadero creyente experimenta un gozo permanente, se siente feliz, se siente contento de su nueva condición, de que salió de Ur y que está en este nuevo camino y su peregrinaje a esta nueva vida. ¿Extrañas el mundo? ¿Extrañas el pecado? ¿Extrañas tu vida antigua? Examina tu vida si realmente eres un hijo de Dios.
Creemos y después experimentamos. Hermanos, hay una fuerza que nos aferra a la vida vieja también. Como creyentes, de todas maneras hay una fuerza que nos quiere jalar. Y esa fuerza se llama mundanalidad. Hermanos, la mundanalidad puede ser una acción, pero en realidad no es una acción solamente, es una actitud del corazón. El corazón del problema siempre es el corazón. Es querer hacer las cosas pecaminosas, las cosas que antes hacías, las cosas egoístas, sea que las hagas o no las hagas, ¿no? ¿Entendemos? La mundanalidad es querer hacer las cosas que hacías antes, las cosas de pecado que hacías antes, sea que las hagas o no las hagas. Es como aferrarnos externamente a las normas que nosotros conocemos de conducta, pero internamente vivimos como el resto del mundo. Hay personas que no cometen ciertos pecados porque tienen miedo a las consecuencias o por lo que dirá la gente. ¿Qué dirán si hago esto, no? Pero hay un deseo fuerte por cometerlos. Y esa palabra es la palabra deseo, ¿no? El deseo de pecar es la raíz de la mundanalidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, ¿qué dice? Conocido el versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Estas cosas son de Dios o son del mundo? Son del mundo. Es la actitud de nuestro corazón. Y realmente, hermanos, los que somos hijos de creyentes, yo desde pequeño conozco el Evangelio, escuché del Evangelio. Y lamentablemente conozco muchos creyentes de mi promoción, ya están muchachones ahora, ¿no? De cuando yo era chico, íbamos a los campamentos de Aucayama, en Huaral. Yo tenía 12, 13 años, la edad de mis hijos justamente. Y recuerdo que muchos jóvenes que eran hijos de creyentes, renombrados en sus iglesias, ejemplos de la Grey, no vivían una vida cristiana auténtica. Porque allí, estando con nosotros, yo me sentía cucufato en medio de ellos. Porque sus padres en las iglesias eran pues ejemplos, como vuelvo a decir, pero ellos también en sus iglesias eran ejemplos, aparentemente entre comillas, pero en el comportamiento, en la música que escuchaban, ¿no? En ese tiempo había lo que se llama el Walkman, ¿no? Ahora una cosota así grande con un cassette dentro. Y recuerdo que llevaban su música y estaban con los audífonos allí. Y cuando venía un líder, bajaban el volumen para que estaban ahí a todo dar con música del mundo, ¿no? En ese tiempo la música del mundo era aparentemente era más sana que lo que hay ahora, pero entre comillas, no es sana ninguna música del mundo, pero eso hacían. Sus conversaciones no parecían conversaciones de hijos de creyentes, parecían conversaciones de lo que yo escuchaba en mi colegio, Ricardo Palma de Surquillo, con los faites que dicen ahí, con los cuales estudié, delincuentes. Había gente con la que yo estudié que eran delincuentes, bueno, no en mi salón, pero en otros salones sí, y estaban cerca de lo que se llama Chicago Chico, en Surquillo, ¿no? Entonces tengan cuidado conmigo, ¿no? No. Las conversaciones de esos muchachos del colegio Ricardo Palma de Surquillo era muy parecida a las conversaciones en la intimidad de muchachos, hijos de pastores, hijos de creyentes, que gracias a Dios muchos de ellos habrán cambiado y están en el camino del Señor, pero la mundanalidad era muy fuerte en ese entonces. Cuando sus padres estaban cerca de ellos, bajaban el volumen o hacían sus truquitos para que no se den cuenta, lo que hoy día hacen nuestros hijos, ¿no? Te acercas a la computadora, pum, pues ya saben el truco ya. Te ponen ahí, ya no te... Ay, hijito, ¿qué estás haciendo tu tarea? Estoy haciendo mi tarea, papi, ¿no? Pero ahí, ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán haciendo? Porque son bien inteligentes, bien astutos, para poder esconder lo que ellos tienen en su corazón. Y ahora te digo a ti, joven, señorita, hijo de creyente,
mis propios hijos, la mundanalidad no es simplemente un acto, una acción, es una actitud de tu corazón, es amar el Ur, que no conoces de repente porque has crecido en un hogar cristiano, es querer regresar a eso. La fe no es una fe que tú estás heredando de tus padres. La fe es una fe que es una fe propia tuya. Tienes que entender que tú no eres salvo porque tus padres son salvos. Tú eres salvo porque tú mismo necesitas al Señor Jesucristo. Yo siempre trato de enseñar esto a mis hijos. Espero, hermanos, que usted también enseñe a sus hijos lo mismo. Su fe no es una fe heredada. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y tienes que entender, joven, señorita, niño, que puedes tener uso de razón, que la fe del verdadero creyente es una fe que no ama al mundo. Hermanos, una señal del Hijo de Dios es el cambio en sus deseos y en sus amores. Al crecer en Cristo, al amar a Dios, nuestro amor por las cosas del mundo disminuye. Si tú eres un verdadero creyente, ya no amas al mundo como lo amabas antes de conocerlo, porque ya no estás en Ur de los Caldeos, ya no estás en tu Ur, ya estás en un peregrinaje como el que tenía Abraham. Hebreos capítulo 11, regresamos, versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, un ejemplo de no mirar las cosas de este mundo, de no enamorarse del mundo, como muchos de ustedes jóvenes y también nosotros adultos, a veces nos estamos enamorando del mundo y desenamorándonos de Dios. ¿Qué amas del mundo? Tú sabes dentro de tu corazón. Tú sabes dentro de tu corazón qué cosa es lo que amas de este mundo. Pero la palabra de Dios nos muestra, por eso te dije, es como una linterna que te muestra. Tú estás en esta condición, tienes que dejar de amar al mundo. Y si eres un hijo, no eres hijo de Dios verdaderamente, preocuparte por ello y serlo. Y Moisés no se olvidó de Egipto por la obligación de olvidarse, ¿no? No lo hizo porque debía hacerlo como algo, volvemos a repetir, obligado, sino que él quiso hacerlo. Y tú también deberías querer hacer esto, dejar las cosas del mundo, dejar que te gusten las cosas del mundo, porque dice que él tenía, para él Egipto había perdido su atractivo. Moisés tenía todo en Egipto, hijo de la hija del faraón, tenía todas las riquezas a su alcance, tenía todo lo que quisiera tener una persona, trasladándolo hoy en día a su alcance, pero él dice, despreció eso. Tenía por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo, el sufrir por Cristo, ¿no? Y su vista no estaba mirada en los tesoros de esta tierra, en lo que el mundo le daba, sino su vista estaba puesta en el galardón. Lo que el mundo le ofrecía y lo que el mundo nos ofrece hoy día no puede ser comparado ni siquiera mínimamente con lo que Cristo nos ofrece. Si no estás disfrutando tu vida cristiana, estás perdiendo mucho. En esto, el creyente maduro es igual a un mundano. El mundano hace lo que quiere. El buen creyente también hace lo que quiere, pero la diferencia es que el creyente quiere lo que Dios quiere. ¿Entienden? La gente dice, yo hago lo que quiero. Hasta hacen sus músicas esas que todo el mundo está hablando últimamente, ¿no? Cantan que yo hago lo que quiero. Ellos hacen lo que quieren, pero se van a la perdición, a la condenación. Nosotros hacemos lo que queremos, pero hacemos lo que Dios quiere también. Y lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Bien, entonces peregrinaje, lo primero, ¿no? Entonces, tu fe es una fe como la de Abraham, es el peregrinaje de la fe. Vamos a ver la segunda cosa, la paciencia de la fe, la paciencia de la fe. Versículos 9 y 10.
Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, hermanos, no perdió tiempo para obedecer, ¿no? Pero la fe también tiene un tiempo para esperar y ser paciente. Abraham, ¿cómo obedeció? ¿Rápido o despacio? Rápido. Su mente decía, Dios le ordenó, él ya estaba yendo. Pero una vez que está yendo rápido, se dio cuenta que el resultado no era tan rápido, que tenía que esperar. Es como cuando uno va al banco a hacer cola. No, piensa que el banco puede ser que esté vacío, puede ser que esté lleno. A mí me gusta cuando tengo que ir al Banco de la Nación, que a veces tengo que hacer algunas cosas por allí, que está cerca del trabajo donde estoy. Me gusta llegar tempranito, ¿no? 8 de la mañana entro y salgo rápido. Pero a veces llegas y la cola está a una cuadra y te pones a pensar, ¿lo hago o no lo hago? En el tren también está pasando lo últimamente eso, los que van en tren también, ¿no? Ahora hay semáforo en el tren, peatonal, ¿no? Y ahora hay que hacer una cola de 2 cuadras o 3 cuadras para poder subir al tren. Y la paciencia, uno tiene que estar paciente allí, caminando despacio como en procesión, ¿no? Tener paciencia. Y la gente y nosotros queremos las cosas rápidas, ¿no? Queremos avanzar rápido, ir rápido. La fe de Abraham era una fe paciente. En ese tiempo, las tiendas eran algo típico de las personas que estaban viajando, que estaban en camino a algún lugar, y de las personas que se llamarían los nómadas, ¿no? Los nómadas. Sabemos esa palabra por la historia, ¿no? Abraham, incluso Isaac y también Jacob vivieron en tiendas. Por cercana que estaría la tierra, porque ellos estaban caminando y estaban sobre la tierra prometida, pero por cercana que estuviera la tierra, esta tierra prometida para ellos seguía siendo una promesa. Simplemente era una promesa. Como hemos leído, dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, versículo 9, ¿no? Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Es que quiere decir que él ya estaba en el lugar final donde él iba a ir, pero se sentía todavía extranjero allí porque todavía Dios no se lo había entregado. Y la fe de Abraham, hermanos, exigía una gran cantidad de paciencia para vivir sin renegar como extranjero en su propia tierra. Él podía renegar y decir, pero si él hubiera sabido, ¿no? Pero si estoy acá, ¿por qué no me la das, Dios? Ya estoy en la tierra prometida. Él no renegó, porque tampoco no sabía, y él estaba pacientemente esperando lo que Dios tenía para él. Hermanos, y para nosotros, y para ti y para mí, los momentos de espera a veces son los momentos más duros. ¿Cuántas veces ha pasado que hemos tenido que esperar la respuesta de repente a algo que hemos pedido a Dios? Tú has pedido a Dios que quieres que se salve alguna persona, tu padre, tu madre, tu hermano, y a veces la cosa no llega, la cosa parece complicada, parece que nunca va a suceder. Oramos por personas que se alejan del Señor y nos gozamos cuando regresan al Señor, pero mientras que esperamos es duro saber noticias, saber cosas que se dicen, es duro el momento de espera. Una enfermedad, una situación difícil, alguna cosa que está pasando en nuestras vidas, esperar es difícil, es duro, pero Abraham experimentó esto, ¿no? Él esperó una gran cantidad de tiempo al hijo que Dios le prometió. Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Isaac. ¿Esperó o no esperó? Esperó una buena cantidad de tiempo. Esperó toda su vida la promesa de la tierra prometida también, pero nunca la recibió en vida. Pero obró en él la creencia de que Dios era fiel a su promesa. Hay un misionero que hace años acá se proyectó su película acá atrás, ¿no? William Carey, ¿no? Guillermo Carey, era un misionero a la India. Este hombre sufrió mucho, ¿no? Él pasó muchos momentos difíciles, y los que vimos esa vez, vimos en la película pero está en un libro su historia.
Y él experimentó, en el tiempo que estuvo en la India, pocas personas convertidas al Evangelio por su ministerio. Él amaba mucho al Señor, hacía lo posible por predicar, pero la gente no se convertía. La gente estaba dura para el Evangelio. En ese tiempo, él tradujo varios dialectos y varios idiomas que tiene la India, tradujo la Biblia a varios de esos, y hoy en día, y después de que murió, mucha gente, muchos misioneros que fueron a la India disfrutaron de lo que él plantó. Y hay muchos creyentes en la India hoy en día que fueron producto de su ministerio, pero no cuando estuvo en vida él, sino ahora que él ha muerto. Como Abraham, no vio la tierra prometida, pero él sabía que Dios iba a dárselo. Entonces, a veces, hermanos, es desalentador orar, confiar en Dios, obrar, hacerlo, obedecer y no ver los resultados. Volvemos a repetir, una madre que ora por su hijo, un pastor que ora por su iglesia que no crece, ¿no? Un joven, ¿no?, orando por la idónea, por el idóneo. Noé, 120 años, más de 100 años esperando. Y tantos ejemplos que nos muestran que a veces las cosas no son tan rápido como nosotros deseamos. La verdadera fe, y me gustó esta frase, es sorda ante la duda, muda ante el desaliento y ciega ante lo imposible. No importa lo que experimente, solo ve el éxito prometido. Hermanos, la fe no la podemos, a veces por fe, las cosas que esperamos no la vemos rápidamente. Pero la fe, como la fe de Abraham, tiene paciencia y sabe que en algún momento Dios hará lo que Él ha prometido. El secreto de la paciencia de Abraham no era lo que él vio, sino el secreto de su paciencia era la esperanza que él tenía en el cumplimiento final de su promesa, de la promesa de Dios. Versículo 10, volvemos a leerlo, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Constructor de Dios. Él esperaba, dice, esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, aunque hubiera poseído la tierra de Canaán en vida, aunque él hubiera recibido la tierra prometida él mismo, para él la tierra prometida no era Canaán, la tierra prometida era el cielo. Esa era su tierra prometida. Es lo mismo que nosotros debemos ver, hermanos. Nuestra tierra prometida no está aquí, nuestra tierra prometida está en el cielo. Así como él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, así también nosotros, en la esperanza, en el esperar, en nuestra fe, en nuestra paciencia, debemos saber que nuestra tierra prometida es el cielo, que tú eres un hijo de Dios y que el cielo es tu lugar final. Él fue paciente porque sus ojos estaban en esa ciudad que tiene fundamentos, que dijimos que era el cielo. Y hermanos, no hay mayor cura para el desaliento. Hay gente que está desalentada, desanimada, hay gente que se deprime, hay gente que vive así, creyente, ¿no? Porque su esperanza no está puesta como su fe no es como la fe de Abraham. Nosotros debemos estar pensando y esperar cada día que vamos a estar en la presencia del Señor. La semana pasada, el hermano Brian, cuando enseñó, nos habló de Noé y de lo que significa esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese momento donde cambiarán las cosas. Tú, lo que ahora eres, ¿no?, si estás contento y feliz con tu vida cristiana, no es nada comparado con lo que vas a experimentar cuando estés con el Señor, ¿no? El Señor vendrá y nos llevará. El Señor vendrá y seremos transformados. Tus enfermedades ya no serán enfermedades, ¿no? Ya estarás sano. Los dolores ya no serán dolores. Humberto ya no será viejito, ¿no? Todos vamos a ser jóvenes, todos vamos a vivir por la eternidad con el Señor, Esa es nuestra esperanza, esa es tu esperanza, en eso deben estar tus puestos, tus ojos y tu mente. Cuando estás esperando por la respuesta de Dios y la situación no se da como tú quieres, tu esperanza debe ser como la esperanza que tenía Abraham. El cielo es mi meta, el cielo es mi lugar final. El cielo es el lugar donde yo pertenezco. Yo no soy de aquí. Hermanos, si tenemos esa visión, esa vista, como la que tenía Abraham,
no nos vamos a deprimir, no nos vamos a derrumbar. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios grande y poderoso y que nos ama tanto como amaba a Abraham y que también nos ama de la misma manera. Entonces, cuando nosotros pensamos en las cosas de abajo, lo que está aquí en la tierra, a diferencia de Abraham, es cuando vivimos y morimos con cada cosita que nos sale mal. Nos sale mal una cosa, ¡ay!, nos derrumbamos. Se te pasó el bus, te deprimes, ¿no? Hay algunos que esperan el bus de la empresa que les recogen, ¿no? 6:30 de la mañana pasa el bus, llegaste 6:31, uy, ahora tengo que irme se derrumban, están deprimidos, cositas pequeñas los derrumban. O te pasa algo, cualquier cosa, es una cosa pequeña, hay cosas grandes, cosas duras que nos pasan, también se derrumban. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en las cosas de abajo, ¿no? Las cosas del mundo, sus pruebas, sus problemas, su dinero, sus famas, sus placeres, esas cosas absorben a la persona que vive con su vista abajo. Nuestra vista debe estar arriba o abajo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, así dice la palabra de Dios. Nuestra vista debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda de Timoteo 3, versículo 2 hasta el 4, dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, nuestra vida, los negocios de la vida, las cosas de esta tierra no son comparadas a lo que Dios nos ofrece. Hermanos, la ciudad divina, el lugar donde está Dios, ese tiene muchos nombres en la Biblia, pero en Ezequiel dice una palabra del nombre de esa ciudad divina. En el capítulo 48, versículo 35 dice: ese lugar se llama aquí habita el Señor. Y ese va a ser nuestro mayor gozo, estar con el Señor siempre, allí en el cielo. Abraham lo tenía, su vista estaba puesta arriba, tu vista también debería estar puesta arriba. El poder de la fe. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, esta fe es una fe poderosa. La fe es invisible, ¿no? Oye lo inaudible, toca lo inimaginable y alcanza lo imposible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe estuvo allí activa en el nacimiento de Isaac, aunque era algo imposible para Abraham, porque Abraham era ya anciano. Dice que tenía 90 años, Sara también era anciana, eran muy ancianos los dos. Ya era imposible que salga embarazada, pero para Dios no había nada imposible. Inclusive Sara persuadió a Abraham para hacer las cosas a su manera. ¿Se recuerdan lo que pasó? Le dio a su esclava egipcia, a Agar, nació Ismael, y Ismael es padre de los árabes, y hasta el día de hoy hay problemas entre los judíos y los árabes. Todos esos problemas de los musulmanes contra los que no son musulmanes, contra el odio contra los judíos, viene a causa de este error y de este hecho de que Sara quiso hacer las cosas a su manera. Pero ella también aparece curiosamente aquí en esta lista de héroes de la fe, porque esa fe débil que ella tenía con el tiempo creció, y de manera también que ella recibió las fuerzas para concebir al hijo que ellos esperaban. Al final ella llegó a confiar en Dios. Por eso es que vemos su nombre aquí en esta lista de héroes de la fe. El versículo 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, todo judío nacido y por nacer hasta el día de hoy es descendiente de Abraham, es descendiente y resultado de la fe de Abraham. Mateo capítulo 9 versículo 23, que dice: al que cree todo le es posible. Es conocido el versículo. Mateo 19 26 también dice: para Dios todo es posible. Si Dios, hermanos, no satisface alguna necesidad, es que a veces no confiamos en Él. La fe tiene poder. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña: muévete, y se movería, como una ilustración de que la fe tiene poder. La fe verdadera, hermanos, tiene un poder inmenso. Y tenemos que entender que esta fe que tenía Abraham era poderosa. Dios nos da muchas cosas que nosotros no pedimos. Ni siquiera nos damos cuenta, pero nos la da, ¿no? A veces nosotros no pedimos el aire para respirar, pero Dios nos da. Y nos da otras cosas también que nosotros no sabemos que son buenas, pero que siempre nos da. Y no somos conscientes de eso, pero hay cosas que pedimos, ¿no?, conforme a su voluntad, y Él nos puede complacer. Puedes pedirle cosas conforme a la voluntad de Dios y Él te va a complacer. Él va a cumplir su promesa y te va a complacer. Porque Él es poderoso. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 3 de Efesios, versículo 20. Dios es poderoso, hermanos. En la fe verdadera es una fe poderosa. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es Dios que puede hacer las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos. Dios, hermanos, nos sorprende. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonios de cómo Dios nos sorprende con su respuesta a nuestras oraciones? Yo creo que cada uno de ustedes tiene un testimonio en alguna parte de su vida cómo Dios le respondió y cómo la fe verdaderamente tiene el poder, porque es una fe que viene de arriba, es una fe que viene de lo alto. Pides a Dios y Dios te contesta y te maravillas de lo que Dios hace. Este lugar donde estamos es resultado de fe. Ninguno de nosotros ha puesto $1,000 siquiera para la construcción de lo que hay aquí. O lo hemos puesto, de repente alguien lo hizo, ¿no? Pero es resultado de fe. Es fe. Es Dios. El pastor no es un narco como muchos dicen. En José Gálvez dicen que el pastor es narco, ¿no? Un narcotraficante. Por eso es que construye lo que construye. Se escucha tantas tonterías que habla la gente, ¿no? Tiene un carrazo, un 4x4, decían en un tiempo. No es que es Dios quien lo proveyó, es Dios también que puso en el corazón de ellos deshacerse de eso para la obra. Cuestión de fe. Tú y yo debemos ser hombres y mujeres de fe, porque la fe es poderosa. Dios hace cosas inimaginables. Realmente, hermanos, tenemos que entender que no es el ser humano, no es el pastor, no es cualquier persona que tú puedas admirar que lo hace. Es Dios quien nos sorprende con las cosas que Él hace. Porque la fe del verdadero creyente es poderosa. Necesitamos, hermanos, entender eso. Y necesitamos glorificar a Dios por el poder que Él tiene y que Él hace efectiva a través de esto. Versículo 13. El efecto positivo de la fe. Entonces la fe, en primer lugar, era el peregrinaje de la fe, ¿no? El peregrinaje, somos extranjeros, somos peregrinos, hemos pasado de un lugar a otro. El poder de la fe, la paciencia de la fe, el poder de la fe. Ahora el efecto positivo de la fe. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, dice, una ciudad. Hermanos, Abraham, Isaac, ni Jacob pudieron ver la tierra, ni poseer la tierra prometida. Pudieron verla, no sabían, pero no pudieron poseer la tierra prometida. Esto fue 500 años después de la muerte inclusive de Jacob, que recién tomaron posesión y vieron la tierra prometida y lo tomaron posesión. Y en realidad, hermanos, ellos no se estaban lamentando por esto. Ellos no se lamentaban porque no podían ver la tierra prometida. 500 años después de la muerte de Jacob. Para una persona de fe, la promesa de Dios es tan alentadora como la realidad. ¿Entendemos? Para una persona de fe, la promesa de Dios es tan alentadora como la realidad. No lo recibiste, pero sabes que Dios te lo ha prometido y te sientes contento porque sabes que Dios lo va a cumplir. De repente tú no lo recibas en vida, de repente lo reciban tus hijos, pero Dios te lo ha prometido y te sientes satisfecho porque Él es fiel a su promesa. Dios no les dio la información completa, solamente les dio la promesa y eso era suficiente. Eso era suficiente. Su preocupación era una patria mejor, esto es la celestial, como leímos, era el cielo. Ellos eran extranjeros y peregrinos en ese tierra, en ese lugar. Hermanos, lo más importante acerca de nuestra fe no es lo que podemos ver, lo que podemos agarrar. Eso no es lo más importante de nuestra fe, sino es la promesa que algún día estaremos siempre con el Señor. Eso es el efecto positivo de nuestra fe, de la fe. Los cristianos, si nosotros extendemos nuestra fe solamente a lo que está acá en la tierra y no miramos a lo que está arriba, hacia el cielo, produce cristianos insatisfechos. No se sienten contentos, no se sienten felices. ¿Por qué? Porque su vista, como hemos visto hace un rato, está puesta solamente aquí en la tierra. Pero ninguna cosa de esta tierra, hermanos, nos va a dar la satisfacción y la alegría que viene con la seguridad de que somos herederos del Señor y que tenemos esa gloria futura que Él nos ha prometido. Eres un hijo de Dios y tu gloria futura es el cielo. Allí estarás por siempre con el Señor. David en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David anhelaba estar en la presencia de Dios. Nosotros también deberíamos anhelar. Y ese es el efecto positivo de la fe, que nuestra vista y nuestro anhelo y nuestra esperanza es que vamos a estar por siempre con el Señor, estar en la presencia del Señor. Job también, después de sufrir mucho, después de pasar todo lo que pasó, en el capítulo 19, versículo 25 y 26, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué hermosa esperanza, que vamos a ver al Señor cara a cara. Nada se compara a eso, porque vamos a verle cara a cara. Y versículo 16 del capítulo 11 que leímos de Hebreos, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, a Dios no le importa si eres hábil, no eres hábil, si eres alto o bajo, gordito, flaquito, ni tus habilidades, no le importa a Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si tienes una verdadera fe, Dios está satisfecho contigo. Y esa debe ser la actitud de nuestro corazón, tener esa fe que tenía Abraham, porque tiene un efecto positivo en la vida de quienes lo practican. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 al final dice: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, nada honra más a Dios que la vida de fe. Si tienes este tipo de fe que tenía Abraham, honras a Dios y Dios te va a honrar. Bien, por último, la prueba de la fe. Versículo 17, versículo 17. Vemos esta escena donde Abraham tiene que ofrecer a Isaac, su único hijo, para probarlo, ¿no? Para probarlo, si verdaderamente le amaba o no le amaba
a él. Bien, vamos a leer capítulo 11 otra vez, del versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, la prueba de la fe de Abraham fue su disposición a entregarle al Señor todo. ¿Estamos dispuestos a entregarle al Señor todo? Es la pregunta. ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor tus hijos? ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor tus cosas materiales? ¿Te estarías dispuesto al Señor a entregarle tus gustos? ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor esas cosas que sabes que son un ídolo en tu vida, que no quieres dejar? ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor esa música que tú sabes que no le agrada? ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor ese pecado o esas cosas que aún te están atando? ¿Estarías dispuesto a entregarle al Señor todo, así como Abraham lo hizo? Hermanos, la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Abraham fue probado y ¿aprobó o no aprobó? Aprobó. Abraham aprobó, y aprobó con 20 o con 19. Con 20. 19 algunos, no. 20. No como Mr. Luis Díaz, que nos ponen muchachos 18. Ahora me dice, le he puesto a Bernabé 18, ¿no? Y le he puesto 20, pues, Luisito. Aprobamos, hermanos. ¿Dios aprueba o no te aprueba? ¿Te aprueba o no te aprueba? Algunos dicen sí, algunos dicen 11. 11 también es jalado, está rojo. Yo pensé que 11 era aprobado. Veo en la libreta que los chicos, uno de ellos tiene 11 ahí, rojito, ¿no? Bueno, creo que es en arte, ¿no? Pero ¿Dios te aprueba o no te aprueba? Es la pregunta. ¿Abraham fue aprobado o no fue aprobado? Fue aprobado. Fue aprobado. Le entregó todo. Le entregó todo al Señor. Su disposición de entregarle todo. Abraham sabía que el pacto que él tenía con Dios, que Dios tenía con él, iba a venir a través de Isaac. Y lo vemos aquí. Sabía que Dios haría lo necesario. Si era necesario resucitarlo, lo haría, para mantener ese pacto que Dios había hecho con él. Y como hemos leído allí, dice, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hermanos, la idea de sacrificar a su hijo definitivamente le dolió, así como nos dolería a nosotros si nos pidieran sacrificar a nuestro hijo. ¿A quién no le dolería? Pero él sabía que iba a tener a su hijo de vuelta. Él sabía que su hijo, aunque muriera, Dios lo iba a resucitar. Hermanos, Noé ilustra la duración de la fe. Son 120 años, más o menos 100 años, más de 100 años. La duración de la fe. Pero Abraham nos ilustra la profundidad de la fe. La profundidad de la fe. Fue una fe tremenda. Una fe que él tuvo que llevar a su hijo a la cima del monte Moriah. Y lo preparó allí para ofrecerlo como un sacrificio. Y es bien interesante cómo él creía en la resurrección de los muertos, cuando la doctrina de la resurrección de los muertos en el tiempo de él aún no estaba dada. Antes de la doctrina de la resurrección de los muertos, que nosotros ya la conocemos, él no la conocía, pero él creía en esta doctrina. Una fe tremenda, una fe tremenda. Era el único medio que podía utilizar Dios para cumplir su promesa, resucitar a su hijo. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un hombre conocido, escritor de muchas obras cristianas, una la más importante, que se llamaba Juan Bunyan, ¿no? Él estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Y él estaba preocupado por su familia, y estaba preocupado por una hija que era ciega. Pero él predicaba por amor a su Señor, confiando en el Señor, y estuvo dispuesto aún a pasar lo que pasó
los castigos que sufrió. Y él escribió lo siguiente. Dijo: vi en esta situación, en la cárcel, que era un hombre que estaba derribando su casa sobre la cabeza de su esposa e hijos. Sin embargo pensaba: debo hacerlo. Ayúdame a lanzar desde tu trono, oh Dios, el ídolo más querido que he conocido, y adorarte solo a ti. Hermanos, ¿cuál es el ídolo que tú tienes que impide que puedas entregarlo y que Dios pueda aprobarte en la fe que tú tienes? Yo no sé cómo es tu fe. No sé, a la luz de la palabra de Dios, cómo calificas tu fe. Pero ¿cuál es ese ídolo que no permite que tu fe sea una fe aprobada por Dios? Esta noche piensa: ¿qué es lo que a qué adoro yo? ¿Qué es más que Dios en mi vida? Arráncalo de ti y entrégalo a Dios. Dios es bueno, Dios lo va a recibir y te va a aprobar y te va a dar muchas bendiciones. 5 características, ¿no?, de la fe. Regresamos a verlas. ¿Cuáles son? Primero era el peregrinaje de la fe. Pasaste de tu Ur, ahora tu vida debe ser nueva, tus gustos cambiados, ya no debe ser como el mundo. Luego tenemos la santa paciencia, la paciencia de la fe. Paciencia, no te desesperes. Tercero, el poder de la fe. Dios es poderoso para hacer lo que ni piensas ni imaginas. Cuarto, el efecto positivo de la fe. Tu ciudad es la ciudad de Dios. No la ciudad de Dios de acá, de San Juan de Miraflores, ¿no? La ciudad de Dios del cielo. Esa ciudad es a la que tú perteneces. Y al final, la prueba de la fe. ¿Estás aprobado o no estás aprobado? ¿Entregas al Señor todo o no le entregas todo y vives una vida cristiana de miseria? Dios quiere que tu fe sea aprobada. Hermanos, Dios les bendiga. Dios permita que su fe sea como la fe de Abraham. Vamos a orar.